Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Buenos días, estimados estudiantes de quinto grado de secundaria. Los acompaña el día de hoy su amiga Rosana Calderón. Antes de iniciar nuestra sesión, quiero anunciarles que la próxima semana, es decir, del 28 de septiembre al 2 de octubre, nuestra sesión estará orientada a un momento de reflexión sobre los aprendizajes desarrollados en este primer semestre, para lo cual requerimos que cada uno de ustedes pueda organizar y tener preparado su portafolio, que ha venido utilizando y en el cual se encuentran todos los productos que ha trabajado hasta la fecha. Por ello, la próxima semana la hemos denominado Reflexionando sobre nuestros aprendizajes, aprendemos mejor. Hoy continuamos con la aventura de indagar sobre la degradación que experimentan diferentes tipos de residuos sólidos que generamos en nuestro hogar. Vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo Nabil, quien nos acompaña el día de hoy. Gracias, Roxana. Un saludo a todos ustedes, estimados estudiantes. Empezaremos recordando qué aprendieron en la sesión anterior. Así es, aprendimos a organizar datos cualitativos de las variables relacionadas con la degradación de diferentes tipos de residuos sólidos que se generan en la vida cotidiana. El día de hoy aprenderemos a comparar los datos cualitativos obtenidos a partir de la observación de la degradación de los residuos sólidos para establecer relaciones de causalidad, similitud, diferencia, también a elaborar y sustentar las conclusiones de su indagación con información científica para comunicar mediante un informe. El producto del día de hoy es la elaboración del informe de su indagación. Los criterios para la elaboración y evaluación del producto son los siguientes. El informe presenta la pregunta, hipótesis y objetivos de su indagación. Describe los procedimientos que se utilizaron. Compara los cambios entre los diferentes residuos. Contrasta la hipótesis con los resultados y la información científica. Sustenta sus procedimientos y las conclusiones con información científica. Presenta recomendaciones para el manejo de residuos sólidos que aporten a la sostenibilidad de la biosfera relacionando con los conflictos ambientales. Para lograr el propósito, revisaremos los planteamientos realizados hasta el momento. Analizaremos e interpretaremos los datos recogidos. Contrastaremos con la hipótesis y la información científica para elaborar las conclusiones y finalmente evaluar nuestra indagación para comunicarla. Les recomiendo tener a la mano el portafolio donde han ido registrando el proceso de indagación. Ahora, te invito a asumir el reto. Recordamos la situación que dio origen a nuestra indagación. Consuelo es estudiante de la institución educativa San José. Un día, disponiendo la basura, llamó su atención los cambios que experimentan los diversos residuos sólidos y la cantidad que se producen diariamente en su hogar. También recordó que había visto lugares donde grandes cantidades de basura se dejen botaderos al aire libre y en otros casos se depositen los rellenos sanitarios. Ella se pregunta sobre el origen de esos residuos sólidos y también reflexiona sobre la cantidad de recursos que consume, por lo que se pregunta: ¿cómo cambian en el tiempo los diversos residuos sólidos que se generan en nuestra vida cotidiana? Ahora, estimados estudiantes, revisamos juntos los procesos de indagación que hemos realizado. ¿Cuál fue la pregunta y la hipótesis de indagación? La pregunta de indagación científica fue:
¿Cómo se relacionan los tipos de residuos sólidos que se generan en la vida cotidiana con el proceso de degradación que experimentan? Y como hipótesis, ¿existe relación entre los tipos de residuos sólidos que se generan en la vida cotidiana con el proceso de degradación que experimentan? ¿Qué variables se identificaron? Muy bien, la variable independiente son los tipos de residuos sólidos. La variable dependiente, la descomposición o degradación. Las variables intervinientes son la humedad, la temperatura, la luz y el suelo. La explicación científica que sustenta nuestra hipótesis es que no todos los productos o sustancias se degradan a la misma velocidad, sino que dependen de varios factores. Por ejemplo, la estabilidad de las moléculas que lo forman, que favorecen o no la acción de microorganismos, o la variabilidad de las condiciones ambientales como la lluvia, humedad, temperatura y otros. Además, la degradación de residuos es la reintegración a la naturaleza en forma natural de los residuos orgánicos e inorgánicos a través de un proceso de descomposición generado por factores climáticos, temperatura, luz, humedad y por microorganismos. El proceso de degradación tiene una duración diferente para cada tipo de material y va desde pocos días hasta cientos de años. Roxana, no podemos olvidar los objetivos de nuestra indagación. ¿Qué objetivos se plantearon lograr? Los objetivos de la indagación fueron los siguientes: explicar la relación entre los tipos de residuos sólidos que se generan en la vida cotidiana con el proceso de degradación que experimentan. Implica que vamos a describir los cambios que experimentan los residuos sólidos que se generan en la vida cotidiana, analizar el proceso de degradación que ha experimentado cada uno de ellos, comparar la degradación que ha sucedido con cada uno de ellos. Gracias, Nabil. Estimados estudiantes, ¿qué tipo de procedimientos propusimos para comprobar la hipótesis? Para variar la variable independiente, se consideró 3 tipos de residuos sólidos, 2 materiales de cada uno. Para observar la variable dependiente, se observó cada 2 días los cambios en cuanto a color, olor y tamaño de los residuos. Para controlar las variables intervinientes, se tuvo en cuenta colocar los residuos en depósitos transparentes e iguales, con la misma cantidad y calidad de suelo, igual humedad, así como controlar la cantidad de luz y temperatura, colocando los depósitos en el mismo lugar. Gracias, Nabil. Estimados estudiantes, ¿qué procedimientos propusimos para comprobar la hipótesis? Para variar la variable independiente, se consideró 3 tipos de residuos sólidos, 2 materiales de cada uno. Para observar la variable dependiente, se observó cada 2 días los cambios en cuanto a color, olor y tamaño de los residuos. Para controlar las variables intervinientes, se tuvo en cuenta colocar los residuos en depósitos transparentes e iguales, con la misma cantidad y calidad de suelo, igual humedad, así como controlar la cantidad de luz y temperatura, colocando los depósitos en el mismo lugar. A continuación, revisa en tu portafolio las tablas de los datos sobre los cambios experimentados por los diferentes tipos de residuos sólidos observados. ¿Cómo son esos datos? ¿Cómo son los datos del inicio? ¿Cómo son los datos del último día? ¿Son diferentes? ¿Son iguales? Las observaciones realizadas cada 2 días de cada uno de los residuos te deben haber generado un conjunto de datos. Estos datos registrados son los que vamos a analizar. Vamos a dar un ejemplo con datos de observaciones al inicio y último día de 2 tipos de residuos sólidos, pero
Recuerda que tu registro presenta todas las observaciones durante 3 semanas de los 3 tipos de residuos sólidos, o sea, 2 muestras de cada uno de ellos. Ahora escuchen con atención. Cáscara de plátano. Observamos al inicio, presentaba color amarillo, olor fresco, tamaño 5 centímetros. El día 21 observamos que presenta color negro, color a moho, tamaño reducido a menos de la mitad. Fragmento de vidrio. Al inicio observamos que presentaba color transparente, no tiene olor, tamaño 5 centímetros. El día 21 observamos que presenta color transparente, no tiene olor, tamaño igual 5 centímetros. Ahora examinamos los resultados que hemos organizado, pero antes de analizar nuestros resultados es preciso verificar si hay evidencia suficiente para aceptar o no nuestra hipótesis. Observen los datos que han registrado en su tabla y respondan. ¿Tenemos evidencia suficiente sobre el fenómeno que estamos indagando? ¿Qué cambios han observado y registrado en los residuos sólidos? ¿Cómo son esos cambios? Después de responder a las preguntas, describan lo que ha sucedido con el residuo 1, con el residuo 2, con el residuo 3 y así cada uno de ellos. Por ejemplo, se observa que al término de los 21 días, el fragmento de cáscara de plátano ha cambiado su color. De amarillo cambió a un color pardo, luego marrón, café, negro. Igualmente su olor fresco fue cambiando a dulce, ácido, desagradable. Ha pasado a tener un olor a moho o humedad. En cuanto a su tamaño, se ha ido reduciendo. ¿Qué más han observado durante su experimentación? Anoten en su cuaderno y ficha de autoaprendizaje de manera organizada. Estimado estudiante, ten presente que analizar es mirar detalladamente cada una de las partes de un todo y los pasos o momentos de la indagación. La descomposición es un proceso en biología y química. En biología, el término descomposición refiere a la reducción del cuerpo de un organismo vivo a formas más simples de materia. El proceso es esencial para reciclar la materia. Aunque no, hay 2 organismos que se descomponen de la misma manera. Todos sufren las mismas etapas secuenciales de descomposición. Estimado estudiante, ¿qué es lo que sucede con la cáscara de plátano? ¿Qué sucede con el residuo de zanahoria? ¿Qué sucede con el fragmento de vidrio? ¿Y con los otros residuos? Veamos más detalle. La cáscara de plátano o monda es la piel del plátano que se ha ido oscureciendo. Esto debido a que la cáscara desprende una sustancia, el etileno, que provoca su ennegrecimiento. Además, tiene una estructura compuesta por otras sustancias y proviene de una planta que es un ser vivo. Los seres vivos se descomponen porque la materia orgánica que los compone está sujeta a la degradación microbiana. Ahora, te invito a que realices el análisis de la degradación de cada uno de los residuos sólidos y anotes en tu cuaderno. Estimado estudiante, también vamos a comparar cómo ha sido la degradación de cada uno de los residuos de la experimentación. ¿Qué similitudes has observado? ¿Qué diferencias?
Así es, estimados estudiantes, el proceso de degradación es similar en algunos residuos sólidos. Ahora tú lo has comprobado. Escribe en tu cuaderno esas similitudes que has observado. Por ejemplo, las cáscaras de plátano y zanahoria fueron cambiando de color, al mismo tiempo desprendieron olores, se redujo su tamaño. Recuerda que también tienes que observar el suelo si desprendieron algún líquido, si el suelo cambió de textura u otros. De seguro que también has observado que en la cáscara de plátano y los restos de zanahoria el proceso de degradación empieza y continúa rápidamente. Estos son residuos sólidos biodegradables, los cuales están formados por materia orgánica, que puede descomponerse en moléculas más pequeñas, sales, azúcares, ácidos grasos, gracias a la acción de microorganismos como hongos y bacterias. Y las moléculas resultantes pueden ser utilizadas por las plantas como alimento. Estimados estudiantes, si comparamos con el vidrio, ¿qué fue lo que sucedió? Así es, estimados estudiantes. En el vidrio, el proceso es diferente. No se observan cambios evidentes. Continúa transparente. No tiene olor. Su tamaño no ha variado. El vidrio está formado por materiales inorgánicos, entre ellos arena de sílice. Su descomposición es muy lenta, pero en cambio, si decidimos reciclar, el vidrio se pone a la cabeza entre los materiales reciclables. Contrastamos los resultados con su hipótesis e información científica para confirmar o refutar la hipótesis. Es fundamental en este momento comparar los resultados obtenidos con la hipótesis y con información científica, por lo que el registro hecho en el portafolio se constituye en nuestra fuente de información importante. ¿Cuál fue tu hipótesis? ¿Cuáles son tus resultados? ¿Cuál es la información científica que sustenta tu hipótesis? Nuestra hipótesis fue que existe relación entre los tipos de residuos sólidos que se generan en la vida cotidiana con el proceso de degradación que experimentan. Los resultados indican que la degradación es diferente en los distintos tipos de residuos sólidos. Los cambios en color, olor, tamaño ocurren más rápidamente en los residuos biodegradables, como la cáscara de plátano y zanahoria. En los inertes como el papel y el cartón también ocurre, pero más lentamente. En los reciclables como el vidrio y el plástico no se observan cambios en este periodo de experimentación. La información científica nos dice que no todos los productos o sustancias se degradan a la misma velocidad, sino que dependen de varios factores. Por ejemplo, la estabilidad de las moléculas que lo forman, que favorece o no la acción de microorganismos, o la variabilidad de las condiciones ambientales, como la lluvia, humedad, temperatura y otros. ¿Qué se podría decir de la degradación de residuos de comida y de un metal o de una madera? ¿Cuáles son las conclusiones que has construido? En el experimento se pudo comprobar que los residuos biodegradables, como la cáscara de plátano y zanahoria, se descomponen más rápidamente. Estos residuos provienen de organismos vivos que se someten a procesos de biodegradación. En los residuos sólidos reciclables, como el vidrio y el plástico, no se observaron cambios. Se conoce que su proceso de descomposición tarda más de 1000 a 100 años respectivamente. Debido a su composición, es difícil la acción de los microorganismos. En los residuos inertes, como el cartón y el papel, sí se observaron cambios, pero menores. Se conoce que son biodegradables, pero tienen un proceso lento de descomposición. Estimados estudiantes,
¿Consideran que su hipótesis ha quedado comprobada? ¿Por qué? ¿Los objetivos han sido logrados? ¿Cómo? ¿El procedimiento realizado ayudó a demostrar la hipótesis? ¿Se realizó algún reajuste? ¿Qué otras preguntas de indagación les surgen? ¿Cómo podemos aplicar lo investigado para plantear recomendaciones para el manejo de residuos sólidos y que aporte a la solución de conflictos ambientales? ¡Qué bien! Felicitaciones a todas y todos por esta experiencia vivida. Finalmente, para completar el reto, vas a presentar mediante un informe escrito el proceso y resultados de tu indagación. Imagina que también se lo vas a enviar a Consuelo. Ella debe hallar respuesta a su pregunta en el informe. En la presentación de tu indagación, ten en cuenta lo siguiente: la pregunta e hipótesis de indagación, el sustento y las variables, los objetivos de la indagación, los procedimientos y materiales que has utilizado, los resultados, cómo han ayudado a demostrar tu hipótesis, las conclusiones si responden a la pregunta, ajuste que realizaste que ayudaron a demostrar tu hipótesis, recomendaciones para el manejo de los residuos que aporte a la sostenibilidad de la biosfera, relacionando con la solución de los conflictos ambientales. Estas recomendaciones las aportarás al mural producto del proyecto. Estimado padre de familia, su hijo debe concluir su indagación. Las dudas y dificultades que tenga debe comunicárselas a su profesor. Estimado docente, la retroalimentación que brindes al estudiante debe orientarle a que analice los resultados obtenidos en su observación, encuentre similitudes, diferencias, contraste los resultados con la hipótesis y la información científica, elabore y sustente sus conclusiones y procedimientos y comunique sus resultados mediante un informe. Estimado estudiante, no olvidarse que la próxima semana estaremos reflexionando sobre nuestros aprendizajes. Organiza tu portafolio y tenlo listo. Estimado padre de familia, asegúrate que tu menor hijo o hija tenga listo su portafolio de todos los productos que ha trabajado desde mayo hasta septiembre. Estimado docente, bríndale el apoyo necesario a tus estudiantes desde el medio que te comunicas para que la próxima semana tenga organizado con criterio su portafolio en función a las áreas trabajadas. Asimismo, sé parte de esta semana de reflexión, manteniendo comunicación con tus estudiantes y que la ficha que ha trabajado el día de hoy sirva de insumo para identificar necesidades de aprendizaje, retroalimentar y brindarle a cada uno el apoyo que requiera. Esperamos que esta experiencia haya ayudado. Hasta nuestro próximo encuentro. Atención, maestra, maestro. Este 2020 la educación del Perú se ha sostenido gracias a tu profesionalismo, talento, creatividad y compromiso. Te invitamos a participar en el 8º Concurso Nacional de Buenas Prácticas Docentes. Comparte tus experiencias pedagógicas y da a conocer cómo tus estudiantes continúan con sus aprendizajes en la educación a distancia, porque tu labor hace posible la continuidad de los aprendizajes de las estudiantes y los estudiantes de todo el país. Revisa las bases e inscríbete hasta el 30 de septiembre en la web www.minedu.gov.p/Buenas Prácticas Docentes. Si tienes tos, dolor de garganta, fiebre y dificultades para respirar, no tomes ninguna pastilla o jarabe sin recomendación de un doctor. Si en tu comunidad o cerca de ella hay una posta o puesto de salud más cercano, dirígete a ella de inmediato. En caso no haya ningún centro de salud,
Busca comunicarte con la microred o red de salud. Hazlo de inmediato. Ellos te dirán qué hacer. No permitas que el coronavirus entre a tu comunidad. Todos juntos venceremos. Recuerda, yo me quedo en casa. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.